quedaron fuera de carrera, faltando 2 meses para las elecciones generales, César Acuña y César Julio Acuña. Guzmán. Sí. De hecho, César Acuña en este momento también está en un proceso de apelación y está cuestionado. Y en ese momento, algunos de los que están complicados ahora celebraban y decían que hay que ser riguroso con el cumplimiento de la ley. Entonces, esto suele pasar con varias cosas, ¿no? También lo hemos visto con las prisiones preventivas. Si defendemos un principio o un derecho, tiene que ser independientemente de la persona natural o jurídica que esté ejerciendo o que está poniendo, digamos, en cuestión ese derecho, porque si no, se tergiversa y más parece una defensa política y no de principios jurídicos ni democráticos. Yo espero que en la mayoría de los casos se pueda subsanar y haya derecho a la participación política. Y espero también que la valla electoral esta vez cumpla su función y que de 24 partidos nacionales que tenemos inscritos, probablemente 2/3 partes queden fuera y se vaya depurando un poco esta abstracción del sistema de partidos, porque la mayoría son vehículos electorales meramente. Correcto. Hasta hace unos meses, sin pandemia, quizá el factor que pudiera haber polarizado la campaña pudo haber sido Odebrecht y la lucha anticorrupción, ¿no es cierto? Hoy no es Odebrecht ni la lucha anticorrupción. Hoy día creo que el tema es más puntual. Tiene que ver, como en otras ocasiones, con, por ejemplo, la atención en salud, deprimente por el tema del COVID, y la seguridad ciudadana, ¿no? O sea, digamos, en lugar de enriquecer el debate postelectoral, estamos volviendo a cuestiones muy básicas. Coincido, Rubén, con lo que señalas y me permito agregar un elemento, que es el de desempleo. Por primera vez en 20 años, los peruanos vamos a ir a votar en recesión económica. Ya nos habíamos acostumbrado, crecimiento mayor o crecimiento menor, pero un crecimiento económico, ¿no? Y renegábamos porque solo se crecía 3%, y el año pasado hemos retrocedido 12%. Y yo prefiero verlo no como puntos del PBI. Y tú que has estudiado y trabajado mucho en áreas rurales y temas de pobreza, sabes bien que creo que es mejor ponerlo en términos de familias que pasan a la pobreza y no solo como números agregados del Producto Bruto. Entonces, lo que tenemos en buena cuenta son efectos brutales de una pandemia que han hecho pasar a la pobreza a más de 2 millones de peruanos. Todavía no hay cifras oficiales del INEI respecto a 2020, y en términos, digamos, totales, podríamos decir que casi lo que se avanzó en una década de lucha contra la pobreza se ha retrocedido en el último año. Entonces, ese es un efecto muy grande y ese tiene un efecto electoral también muy fuerte porque te mueven las estructuras. Ya no es solo la problemática de momento. Ahora, coincidamos en algo también. Esto de la pandemia ha, digamos, reestrenado un escenario, que es que en el país vivimos una profunda desigualdad también, ¿no es cierto? Vivimos una profunda desigualdad. Más que el tema de la corrupción, más que el tema, más que la inseguridad, creo que la madre del cordero, que origina una serie de problemas adicionales, es la desigualdad. Hay varios problemas, creo yo, estructurales. Tú pones énfasis en uno como no, hay mucha desigualdad, hay brechas sociales enormes en nuestro país. Voy a poner un ejemplo muy básico, pero que creo que es sintomático y de alguna manera refleja lo que tú señalas, Rubén. Me voy a permitir poner un ejemplo. En el Perú, estadísticamente, se puede ser no pobre y no tener agua y desagüe en casa. Es Claro, decir, porque para el tienes un celular, estadístico porque tienes un celular o tienes una cuenta. exacto, porque accedes a una serie de servicios, con lo cual, pues, no, o digamos, acceder a una educación, pues, de pésimo nivel y decir que no eres pobre, ¿no? O no tener acceso básico a elementos de salud, pues, elementales. Entonces, creo que la mejor forma de ver la desigualdad es precisamente esa brecha a accesos de servicios básicos fundamentales. Y creo que hay otro paradigma que también se está rompiendo, que tradicional históricamente en el Perú
la pobreza principalmente estaba en zonas rurales. Lo que ha pasado en el Perú, al igual que en muchos países, es que en las zonas urbanas han poblado más, las rurales han reducido su población, pero la pobreza rural se redujo mucho en la década del 2004 al 2014, muchísimo. Y hay mucha pobreza en zonas urbanas también. Correcto. Sí, ese es un tema que espero desarrollar seguidamente contigo, Jeffrey. ¿Quién crees que está? Mira, a pesar de todo, a pesar que estamos coincidiendo que la gente está más preocupada por el COVID y va a estar muy atenta a la campaña en relación a lo que la gente o los candidatos digan frente al COVID, hospitales, vacunas. ¿Quién crees tú que está marcando la pauta electoral o el escenario político con propuestas? Yo te pongo una. Yo creo que una cosa que está calando en diferentes sectores es el tema de la nueva constitución. A ver, empezaré por el final. Efectivamente, el tema de nueva constitución tiene un espacio más grande, incluso antes de la vacancia del expresidente Vizcarra, ¿no? Datum hizo una medición en septiembre u octubre del año pasado y ya la mayoría ciudadana, digamos, se mostraba a favor de una nueva constitución. Particularmente estoy con las minorías en ese sentido. En ese caso. Yo creo, sí, yo creo como dijo Alberto Vergara, un buen politólogo, claro, profesor universitario, dijo que lo revolucionario en un país como el Perú no es hacer una nueva constitución, sino mantener la que ya tenemos. Hemos tenido 12 y esa no es la solución, y los constituyentes serían precisamente los congresistas que tanto cuestionamos. Pero más allá de esto, el tema de nueva constitución es algo recurrente. Si uno retrocede en las campañas electorales, fue una bandera muy grande de Verónica Mendoza el 2016, de Ollanta el 2011, e incluso de Alan García el 2006, que decía que había que regresar a la Constitución del 79 y había que derogar el TLC con Estados Unidos. En campaña en el 2006, finalmente fue electo y ni pretendió cambiar la Constitución ni el TLC, pero no es un asunto particularmente novedoso. Ahora, regresando a la primera parte de tu pregunta, yo creo que falta una sintonía entre los candidatos y estos efectos de la pandemia. Tú trataste también lo de seguridad ciudadana, lo de los servicios de salud, yo hablaba de desempleo, pero no hay una sintonía y creo que las propuestas tienen un problema. Hay un tamiz previo, que es la credibilidad de los políticos que ofrecen esas propuestas. Primero tienes que construir cierto grado de credibilidad y luego ya pasar a discutir las propuestas, porque si no, todo queda en duda. Mi sensación es que a medida que la campaña avance, se va a ir concentrando en 5 o 6 medianos, y esa es una gran diferencia con procesos anteriores. No hay nadie fijo para segunda vuelta, y estamos pues a menos de 90 días de las elecciones, o a 90 días exactamente de las elecciones. Si de cifras se tratara, más o menos serían eso, entre 5 o 6 que estarían en la balota para pasar a la segunda vuelta. Pero sí, yo te preguntaba por eso porque, o sea, ¿quién con sus propuestas, no yéndonos al fondo como me lo has planteado, sino quedándonos todavía un poquito en la forma, quién con sus propuestas estaba un poco moviendo el escenario político, ha sido la nueva constitución, al extremo de que Hernando de Soto salió a decir, yo polemizo con Verónica Mendoza? Bueno, nadie le paró bola también, nadie le paró bola a Hernando de Soto. ¿Quién quería debatir con uno que en cifras tenía 3%? Y ahora el Partido Morado ha dicho, sí, esto lo podemos modificar, esto hay que atenderlo, pero de acá a un par de años. O sea, por eso te decía que creo que el tema de la nueva constitución ha tenido ese efecto porque varios actores políticos están un poco tocando el tema. ¿Qué crees que va a pasar en los próximos días con la posibilidad de que se excluya o no de manera definitiva a César Acuña? ¿Se reacomoda el escenario o no? A ver, electoralmente no tiene mayor relevancia porque es un candidato que no tiene, digamos, un acumulado de votos muy grande, ¿no? Hablábamos que hay muchos medianos, estos 6 o 7. Entonces, pero creo que, y lo reitero, creo que sería un error, creo que sería funcionalidad que quede fuera de carrera, más aún porque más caso es porque él declaró 18 que tenía.
Y ese número 18, en el momento que declaró, todavía no estaba inscrito en registros públicos, sino en un proceso. Yo no pretendo hacer un alegato en defensa del señor Acuña, que yo critico por otros aspectos. Lo que digo es, si hay ya una información pública en relación, es que debe primar el derecho a participación, como señalaba. No creo que haya un mayor reacomodo porque no hay un capital político muy grande. Y además, ideológicamente, programáticamente, yo no entiendo qué es Alianza por el Progreso, no sé quién sería, digamos, su símil para que el electorado se acerque, ¿no? Es un poco eso. No hay estructuras orgánicas en los partidos, ¿no? Alianza por el Progreso no tiene una columna partidaria ahí que lo sigue ideológicamente. Y ese es un problema en general de todos los partidos. Pero, en fin, hay cosas, ¿no? Hay temas para conversar siempre en este país, ¿no, Jeffrey? Hola, lo que Jeffrey, sí ¿no? Lo que sí tiene Alianza para el Progreso es un electorado, un capital político en la costa norte, digamos, donde concentra mayor peso, ¿no? Entonces, más que ubicarlo en un espectro clásico, ideológico, de derechas e izquierdas, diría que geográficamente o territorialmente, Piura, Lambayeque, La Libertad, y lo vemos pues con la cantidad de alcaldes que tiene en este momento. Entonces, y eso lo hemos visto en los últimos congresos, en los últimos 3 congresos, ¿no? Tiene muy pocos representantes por Lima, pero tiene la mayoría de su bancada de fuera de Lima. Es un partido, la verdad, que está bien descentralizado, ¿no? Sin haber hecho gestiones muy destacadas, por cierto, te diré, en Lambayeque, en La Libertad, sin haber hecho gestiones. Bueno, Jeffrey, te agradezco mucho esta primera conversación. Vamos a seguir comunicándonos de aquí hasta el 11 de abril. Ojalá que podamos seguir conversando. Un abrazo. Un abrazo, Rubén. Gracias a ti por la entrevista. Un placer siempre conversar contigo. Muchas gracias, Jeffrey. Bueno, a nosotros, amigos, se nos acabó el tiempo. Les cuento que mañana en el programa a las 8 de la mañana van a estar con nosotros Susana Chávez, que es candidata por el Partido Morado, una conocida activista en la defensa de los derechos de la mujer. Y por otro lado va a estar Patricia Juárez, que es candidata a la primera vicepresidencia por Fuerza Popular, por el Fujimorismo. Gracias por habernos acompañado y los esperamos mañana a las 8 de la mañana. Es momento de probar un buen